fajas para revoque grueso, ¿sí? Vas a necesitar escayita de ladrillo hueco, puede ser madera, puede ser azulejo, ¿sí? Pero esto es ideal. Se moja y se saca. Vamos a necesitarse. Vas a necesitar una plomada y acá tenemos un balde de cal con cemento. Bueno, yo acá en esta pared podría hacer tranquilamente 2 fajas. Es suficiente para esa regla de aluminio que tengo ahí de 2,50 m. Pero yo les quiero mostrar, en el caso de que necesites hacer 3 fajitas porque tenemos una regla más corta, o vos que sos principiante te va a costar más reglear al ser una pared muy larga, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a clavar 2 clavitos, más o menos de 3 pulgadas los clavos, ¿sí? Uno en cada punta, y vas a poner una tanza, un hilo bien tirante, ¿lo ves? Está bien tenso, ¿eh? Más o menos te vas a dejar un espesor de 1,5 centímetros o 2, y ahora le vamos a poner los puntos. Damos un poco. Mojamos, muy importante. Mojamos donde vas a hacer la faja. Vamos a mojar en el medio, más o menos también. Yo te quiero mostrar, lo voy a hacer de acá para abajo para mostrarte. Yo después la voy a continuar para arriba con la misma regla, asegurándome de que me salga derecha la línea. Vos vas a hacer esta faja y lo vas a dejar de un día para el otro. Vas a esperar un día para revocar esta pared. Porque si no, lo que va a pasar es que se va a comer el revoque y no vas a poder hacerlo derecho. Entonces, vamos a poner un puntito. Ahora vamos a ir a la otra punta. Vamos a poner el otro. Y ahora vamos a poner el más importante, que es el del medio. Esto vas a retirar la tanza. Le vas a tirar el material. Un poquito pasado. Entonces, muy importante. Arrima la cámara. Compañero Dante me arrima la camarita y vos vas a ver que el hilo lo vas empujando hasta que queda que toca y no toca. Cuando está que toca y no toca, porque ya está. Ahí ya estaría listo para amurar. Entonces nos aseguramos bien para que este bulín luego no se salga, ¿sí? Y ahora vamos a aplomar. Ya tenemos 3 puntos. Entonces, ahora te vas a parar de frente a la faja y vas a ponerle el otro punto. Vamos a corroborar con la plomada. ¿Cómo vas a saber cuándo está plomo? La plomada se utiliza de 2 maneras, por lo menos este tipo de plomada, que es solo con el hilo o con la chapa. Con el hilo es para ver los 90 grados, que esté a 90, y con la chapa es para ver que esté bien a plomo, ¿ok? Entonces, si vos ves que yo acá tengo la chapita que me está tocando, pero abajo nosotros le decimos esto que vuela en la jerga del maní. Si estaría pegada, estaría durmiendo.
pero en este punto está separado, entonces me pide cargar aproximadamente 1 centímetro más. Entonces retiro el punto, le damos otra carguita más, volvemos a probar, ya vemos que estamos a plomo, toca y no toca, toca y no toca, toca y no toca, esto está a plomo. Entonces procedemos a asegurar el bulín, el punto de fijación, donde nosotros sobre ese punto vamos a pasar la regla. Vos ya mismo, si querés, para ir ganando un poco de tiempo, le puedes dar una cargada para que esto vaya secando. Entonces, no te conviene cargarlo muy ancho porque corres el riesgo de que tenga una ondulación en las puntas que va a terminar haciendo el revoque más grueso de lo que debería ser. Entonces le damos una cargada y lo vamos a dejar que vaya secando. Mientras esto va secando, vamos preparando el de la otra esquina. Ok. Lo mismo hacemos acá. Tiramos un punto. Aproximadamente. Creo que estamos un poquito torcidos. Vamos ahí. Se ve bien ahí. Me pide cargar más. Vemos que la pared está un poquito torcida. Me pidió cargar más. Y bueno, ahí estamos. De nuevo, toca y no toca. Ok. Ya está. El segundo punto. Lo vamos a reforzar. Ahora vamos con el del medio. Ya sabemos que va un poquito grueso, entonces lo vamos a cargar un poquito más. Lo vamos a controlar con la plomada. Toca y no toca. Plomo. Puede ser que le falte un milímetro. Vamos a dar un poquitito más. Muy bien. Ahí estamos a plomo, ¿ok? Ahora lo único que queda es cargar y pasar la regla. Yo acá retiramos el hilo. Vas a apoyar, lo vas a hacer de arriba para abajo y para arriba y lo vas probando. Entonces le vamos a dar otra carga. La faja es muy importante para dejar una pared derecha. También es muy importante que la pared esté derecha para ahorrarnos material. En este caso la pared está un poquito torcida y eso implica que va a comer más material. Entonces, lo que te quiero decir es que más derecha esté la pared, más fina va a ser la faja del revoque. Algunos albañiles prefieren que esté la faja un poquito más gruesa y que el revoque tenga cuerpo.
Entonces siempre va dependiendo también un poco de la mano de obra del albañil. Ahí vas viendo cómo va cargando. Siempre es conveniente dejar esperar unos minutos. Yo acá lo hago rápido porque te quiero mostrar cómo es el regleado también. Ya estamos prácticamente finalizándola. Esto es algo práctico, es rápido y te va a dejar un reboque bien derecho. Entonces, ahí podés ver cómo está la paja, todo de abajo hasta arriba, lista para reglear. Lo vas a dejar, yo después la voy a completar y esto lo vas a dejar al otro día, venís tranquilo y revocás. Lo mismo vas a hacer con las otras dos. Así que bueno, así se hace un revoque con pajas. Espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video.